mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó, eres el alfa y omega, el gran yo soy. Danzando, danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. danzando, Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. eres mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó, eres el alfa y el omega, el gran yo soy. Danzando, Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. El deseo de mi corazón, Señor, el corazón de tu pueblo es adorarte. Estando en tu presencia, solo quiero
me quiero ir. No vengo a pedirte, Jesús, no me debes nada más de lo que puedas hacer. Te quiero a ti. Perdóname cuando no te fui sincero. Perdóname cuando solo fue otra canción. Llévame hasta el principio. Te abro mi corazón. Perdóname cuando vine con mi agenda. Perdóname cuando olvidé quién eras. Llévame hasta el principio. Te abro mi corazón. Y nada más, nada más, nada más, Señor, te quiero a ti. Y nada más, y nada más, nada más, Señor, te quiero a ti. Y nada más, y nada más, nada más, Señor, te quiero a ti. Nada más, nada más, nadie me sacia. Oh, te quiero a ti. Y nada más,
más, Señor, te quiero a ti. Solo a ti. Bienvenidos una vez más, amada iglesia, amados hermanos, amada familia. Bienvenidos a otra semana más, otro viernes que el Señor nos permite reunirnos a nivel virtual a través de esto que el Señor nos ha permitido improvisar, aprender, mejorar, y ya podemos repetir semanalmente nuestras transmisiones a través del internet. Que el Señor les bendiga en esta hora, que el Señor les fortalezca, que sea el amor del Padre acompañando a cada uno de vosotros en este momento, que sea la providencia, lo sobrenatural de Dios siempre sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, sobre sus generaciones, y que esta noche podamos todos sentir el abrazo del Padre, escuchar la voz de Dios y recibir la dirección, algo que nos fortalezca en estos días que todavía seguimos viviendo. Le damos la bienvenida una vez más a nuestro estudio de la palabra, y hemos adorado, hemos traído alabanza al Señor, así que en este momento quiero invitarle a usted, donde quiera que se encuentre en este momento, a que disponga su corazón, a que cierre sus ojos, cierre su pensamiento a todas las cosas de este mundo, y que usted enfoque su mirada, enfoque su espíritu en alcanzar a Dios en medio de esta oración. Padre amado, Padre eterno, esta noche nos presentamos una vez más delante de ti, Señor. Hemos venido a adorarte, hemos venido a exaltarte, Señor, como un acto de reconocimiento, Padre. Nos sentimos que estamos aquí reunidos, Señor, puntuales, hacemos un esfuerzo, Señor, mostramos disciplina, Padre, y nos apartamos de las cosas cotidianas, nos alejamos del mundo, por lo menos en lo espiritual, nos apartamos unos minutos para estar cerca de ti, Señor, esta noche, para presentarte nuestras vidas, para presentarte nuestras familias, para presentarte nuestras necesidades, Señor, para entregarte adoración, Padre mío. Recibe alabanza de cada una de las personas que estamos aquí reunidas, Señor. Recibe la adoración, Señor, lo que te hemos traído esta noche, Padre. Lo hacemos con nuestra mejor intención, con nuestro mejor propósito. En el nombre de Jesús, Padre, escucha la oración de tu iglesia en esta noche. Escucha la oración de tu pueblo. Inquiétanos, Padre, de manera sobrenatural con tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros en diferentes momentos de esta noche, Señor, y llénanos de tu Espíritu. Sácianos, Señor, con tu presencia. Queremos ser llenos de ti, queremos ser fortalecidos en ti, Padre. Termina la semana y estamos todavía agobiados, angustiados, Señor. Nuestro paso es débil, nuestra mirada es dudosa, Señor. Estamos todavía con desconfianza, Padre mío, pero tu presencia, tu palabra nos afirma esta noche. Tu poder nos levanta. Y Señor, y tus promesas nos llenan de vida, Padre. Llénanos de vida en esta noche, Señor. En un mundo que está distraído hacia lo malo, Padre. Somos tu iglesia, Señor. Y esta noche escucha nuestra oración. Escucha nuestras necesidades, Señor. Escucha la necesidad de cada persona que se acerca a ti
esta noche en oración, Padre. Escúchanos, Señor, y presta atención, inclina tu corazón a nosotros, Señor, porque te necesitamos, Dios, necesitamos escucharte, Señor, necesitamos sentirte, necesitamos ver la manifestación de tu poder alrededor nuestro, Señor. Necesita tu iglesia en estos días, más que nunca te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús, manifiéstate con poder. Muéstrale tu gloria, Señor, a la iglesia. Muéstrale tu poder al pueblo tuyo, Señor. En esta hora te lo pido, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bienvenidos, entonces, les decía, a esta edición, una vez más, de nuestros viernes de estudio. Estamos siempre trayendo la palabra de Dios. Ahora, durante toda la semana, estamos tratando de ser activos en las redes sociales. Ahora hemos empezado el programa de los lunes con las promesas y queremos seguir creciendo con el tema de las promesas. Estamos los días miércoles en nuestros devocionales, nuestros tiempos de oración con los diferentes pastores de Misión Familia en Estados Unidos y en Bogotá, en Colombia, en Chía. Los días viernes estamos aquí reunidos, los domingos nuestros servicios y los servicios especiales que tiene nuestra iglesia los sábados en Bogotá, para la iglesia en Bogotá, y los domingos en la tarde la iglesia en Chía. Es decir, eso sumado a las actividades que tenemos para las diferentes edades de nuestros hijos, los días sábados el servicio especial de nuestros hijos, y nos confirma que estamos activos como iglesia, que estamos orando, que estamos intercediendo, que estamos consolando, pero que estamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer, y es predicar la palabra de Dios en todo tiempo. Y este tiempo nosotros hemos decidido aumentar nuestra presencia en las redes sociales. Así que únase, manténgase en oración con nosotros, a las personas de Tampa, a las personas de Bogotá y de Chía, animarlos a que en la medida en que el Señor haya sido, les esté prosperando, les esté dando salario, que ustedes se mantengan fieles a la obra del Señor, de que ustedes se mantengan fieles con sus ofrendas en la medida de la bendición que reciben del Señor. Porque la iglesia avanza, estamos avanzando y vamos a volver pronto, ¿verdad? En Colombia. Estoy seguro que pronto van a volver y Dios nos va a sorprender. Ya aquí en Tampa estamos reunidos, estamos teniendo unos servicios poderosos los días domingo con una presencia preciosa de Dios. Junto a nuestros hijos estamos reunidos en ese culto y Dios está obrando de manera especial. Así que este domingo tuvimos una asistencia magnífica aquí en la ciudad de Tampa. Y ya creo que hemos alcanzado el límite de nuestras posibilidades. Así que, por favor, los que aún no han venido a nuestros servicios, pero ya están inquietos por el Señor, los esperamos, los animamos. Sabemos que esa reunión en vivo provoca un impacto poderoso en la vida que alcanza para toda la semana enfrentar las diferentes batallas. Estamos en una enseñanza que hemos titulado las epidemias detrás de la pandemia. Y la semana antepasada hablamos de la depresión, que está siendo muy prevalente en estos días, la depresión. La semana pasada hablamos de las impurezas, y en el día de hoy quise colocarle el nombre pérdidas a el título del que hoy quiero compartir. Pérdidas. Las pérdidas en general se han convertido en una epidemia detrás de esta pandemia. Como siempre, quiero leer la palabra de Dios para que sea ella, la palabra de Dios, la que siempre provoque en ti, amado amigo, amado hermano,
lo sobrenatural. Lo que los hombres digamos no tiene efecto sobrenatural. Es la palabra de Dios. Y por eso siempre hay que afirmarnos, repetirnos y aferrarnos a esa poderosa palabra. Por eso leo el Salmo 34. Salmo 34, versículo 17 al 19. Un salmo precioso. Dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los constritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, mire lo que dice la palabra, de todas ellas le librará Jehová. Estas palabras del salmista nos deben empezar a animar este viernes a cada uno de nosotros. Interesante que la palabra no dice que Jehová va a evitar que nosotros tengamos pérdidas. La palabra dice que Jehová va a librarnos de las angustias. Jehová va a librarnos de las emociones negativas que provocan las pérdidas. Pero la palabra no dice que Jehová va a evitar que nosotros, sus hijos, suframos, experimentemos pérdidas durante nuestra vida. Aunque suene doloroso, aunque a muchas personas que han sido enseñadas en el evangelio de la prosperidad, eso no les quepa en sus cabezas. En ningún momento nosotros hemos sido llamados a vivir una vida cristiana libre de la posibilidad de tener pérdidas. Pérdidas es lo que hemos tenido especialmente en los últimos meses. La humanidad entera ha sufrido graves pérdidas. Y la iglesia también ha estado padeciendo estas pérdidas. Ahora, son días de muchas pérdidas, iglesia. Las pérdidas han sido dolorosas. Y esas pérdidas que hoy voy a mencionar, de las que hoy vamos a compartir, indudablemente que ejercen un efecto poderoso a nivel del dolor en cada uno de nosotros. A nadie le gusta perder. Dicho de otra manera, a todos nos gusta siempre ganar. Nadie quiere vivir una vida para experimentar pérdidas. Quisiéramos vivir una vida en donde nunca tuviésemos que pasar por el dolor, el sufrimiento, la angustia, ¿sí?, la desesperación de lo que es perder. Pero esta pandemia nos ha colocado en posiciones difíciles a toda la humanidad en general y a la iglesia. Y la iglesia, como los hombres de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, hemos tenido que enfrentar ese desafío de las pérdidas y de levantarnos por encima de eso. En ese proceso estamos. Estamos en ese proceso, iglesia, viviendo unos meses muy difíciles, un año 2020 difícil, insospechado. Nunca imaginamos que íbamos a vivir esto. Y debo enfatizar, si Dios nos avisó, los profetas de la iglesia no escucharon. Si Dios avisó de esta pandemia, los profetas de la iglesia no escucharon. Y si escucharon, no anunciaron esto al pueblo de Dios. Y entonces toda la iglesia ha sido sorprendida por esta pandemia.
por esta pandemia de la que se ha hablado y se sigue hablando en todos los estamentos de comunicación, en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, los políticos, las personas comunes y nosotros en la iglesia estamos hablando de eso. Hemos tenido una gran sorpresa, ¿sí? No nos pudimos preparar, ¿sí? No nos advirtieron, no nos animaron a prepararnos. Quizás la realidad sea que Dios no nos avisó. Dentro de su soberanía, a Dios le plació no avisarnos. Quizás sea para probar a su iglesia, quizás sea para probarnos a nosotros. En medio de estas situaciones, en medio de esta tormenta, en medio de este oleaje tan intenso y tan sorpresivo, cada uno de los hijos de Dios hemos sido probados. Hemos sido probados y hemos tenido que experimentar pérdidas. De eso quiero hablar hoy, porque las pérdidas han sumido a la iglesia en un profundo dolor. Las pérdidas han sumido a la iglesia en preguntas, en la incertidumbre. Y hoy Dios, espero, nos anime para salir adelante y para aprender a superar las pérdidas. Por supuesto, esta pandemia, por definición, trajo consigo la pérdida de vidas. Y la pérdida de vidas es algo invaluable, es algo entrañable, dolorosas, ¿verdad? Especialmente personas amadas de la tercera edad han perdido su vida, los abuelos, los tíos, familiares amados. Y debo decir que aunque en el mundo van 22 millones de contagiados aproximadamente, aún no se completa el millón de muertes por esta pandemia, pero déjeme decirle, una sola persona que muera, ya el impacto de esa pérdida es demasiado doloroso, demasiado profundo. No esperábamos en diciembre perder amistades, perder familiares, oír hablar de conocidos, enterarnos que conocidos nuestros han perdido a familiares de ellos. Es decir, ha sido una experiencia traumática. La pandemia ha traído una experiencia traumática con el tema de la pérdida de la vida. Y por supuesto, a eso se le ha sumado las noticias que tuvimos que escuchar acerca de la experiencia aún más dolorosa y traumática de no poder despedir las familias a esos seres amados, de no poder darles sepultura cristiana, de no poder tener un momento de cierre, de despedida. Ha sido bien complicado y nosotros hemos tenido que estar escuchando constantemente eso, ¿verdad? La pandemia entonces en medio de esa pérdida, la iglesia ha estado los últimos meses repitiendo el mensaje acerca de valorar la vida, de cuidarnos la vida, de cuidarnos y de agradecerle a Dios cada día que el Señor nos da, ¿verdad? De darle las gracias a Dios cada mañana cuando nos levantamos y somos conscientes de la respiración, ¿verdad? Y decimos, Señor, gracias, otro día más que tú me permites vivir. Y hemos insistido en Misión Familia en traer la invitación de valorar la vida, de revisar nuestras vidas y de replantear cómo vamos a vivir los años que Dios nos permita vivir esta vida. Es decir, la necesidad de, en medio de la pérdida de la vida, de las muertes, ¿sí? La necesidad de buscar a Dios, de valorar esa vida, de considerar la vida como un regalo precioso de Dios y de disfrutarla. Quizás antes de la pandemia estábamos maltratando la vida porque la estábamos despreciando, pero la muerte que ha traído esta pandemia nos ha hecho valorar y nos debe hacer valorar más la vida. La pérdida de la salud es otra de las cosas que hacen parte de la pandemia. No he entrado todavía en el tema
de la epidemia detrás de las pandemias. La pérdida de la salud ha generado todo el desajuste de la humanidad, ¿verdad? Y repito, 22 millones de personas se han contagiado, 22 millones de personas se han enfermado. Y aunque los números son muy, muy pequeños estadísticamente hablando, cuando pensamos en una población mundial de 7 billones de habitantes, entendemos que el tema de la salud es un tema muy cercano al corazón del ser humano y que la pérdida de la salud es algo que nosotros debemos también considerar en estos días. Apreciar la salud, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente, cuidar cómo comemos, lo que comemos, buscar la ayuda médica, acercarnos a esa parte médica. Y por eso Misión Familia ha estado los últimos meses, como todas las iglesias y como siempre lo debemos hacer, orando por la salud de las personas. Y por supuesto a las enfermedades del corazón, al cáncer, a la diabetes, a todas estas enfermedades que siempre han sido motivo de nuestras oraciones. Se ha unido en estos últimos meses el orar por esta enfermedad, ver cómo familiares, seres amados, conocidos, pierden la salud por causa de este virus, ha hecho que la humanidad sea estremecida en cuanto a la consideración del bienestar. Hay que en verdad reconocer el bienestar, el estado de salud, poder apreciar cada día cuando no tenemos dolencias, cuando no tenemos malestares, cuando no tenemos síntomas, y en ese momento discernir que estamos sanos y apreciar esa condición que el Señor nos permite. Entonces la pandemia nos ha traído, lógicamente, la muerte y la enfermedad. Pero esos dos elementos como elementos principales han provocado la primera gran pérdida que hace parte de la epidemia detrás de la pandemia. Y es la pérdida del estilo de vida que teníamos. La humanidad perdió el estilo de vida y todos los estamentos donde usted se meta, usted va a descubrir que el ser humano perdió el estilo de vida, perdió la regularidad de su manera de comportarse, de su manera de relacionarse, de su manera de amar, de conectarse unos con otros, de relacionarnos, de movernos, de la dinámica del ser humano en esta tierra ha sido interrumpida y hemos dejado de vivir como vivíamos. Y eso nos afecta, nos ha afectado emocionalmente. Y por eso es parte de eso la depresión de la que mencionamos y las impurezas que mencionamos. El mundo ha visto cómo el estilo de vida se ha perdido, el estilo de vida normal que traíamos, ¿verdad? Y ahora estamos viviendo dentro de un estilo de vida complicado, diferente, con limitaciones, ¿verdad? Limitaciones de espacio, el distanciamiento social, limitaciones en la comodidad, el tener que usar máscaras, el que tener que usar escudos en nuestros rostros, el que tener que estar apartados, separados, aislados, escondidos los unos de los otros, ha traído esto, ¿verdad? Y esto ha añadido tristeza a nuestros corazones. Personas que han tenido que abstenerse de visitar a seres amados, a padres, a madres, a abuelos, de poder abrazarnos, de poder besarnos, de poder saludarnos como siempre lo habíamos hecho, ha provocado un vacío en nuestro corazón a nivel emocional y hace parte de esta epidemia, ¿no? Hemos perdido el estilo de vida, hemos perdido las relaciones afectivas, hemos perdido el contacto físico, hemos perdido la koinonía, hemos perdido gran parte de esa alegría que existía al interior de nuestras familias y de nuestra sociedad, de relacionarnos los unos con los otros. El vivir aislado, el vivir encerrados,
voluntariamente o indirectamente presionados por nuestros gobiernos, nos ha hecho sentir como prisioneros en nuestros propios hogares y nos ha hecho entonces valorar lo que es la libertad, valorar lo que son las relaciones, nos ha hecho ponderar la importancia del abrazo, la importancia del beso, la importancia de la cercanía, de la sonrisa, del compartir, del sentarnos en una mesa y echarnos a reír con libertad. El Señor nos está, en medio de estas pérdidas, nos está abriendo los ojos para que cuando esta pandemia pase y se lleve consigo las epidemias y podamos volver a la vida normal, nosotros podamos construir, ¿verdad?, lo que en estos días tanto anhelamos, lo que en estos días tanto extrañamos, y podamos reagruparnos al interior de nuestros hogares y volvamos a ser esas tribus familiares unidas, llenas del amor, cercanas, que se contactan físicamente, que no tienen temor de abrazarse, de besarse, de expresarse el cariño y el amor. Entonces, esta pérdida de la relación, del estilo normal de vida, está causando mucho dolor, especialmente en nuestros niños. Nuestros niños han tenido que sufrir la ausencia o el distanciamiento, por ejemplo, de sus abuelos. Y hemos sabido de testimonios de nietos que han tenido que experimentar meses sin poder ser alcahueteados por los abuelos, ser ese abrazo cómplice, ese abrazo cariñoso, ese abrazo efusivo, ese regalo de los abuelos, con ese dulce prohibido que siempre llega con el regalo inesperado. Los niños han sufrido en los últimos meses estas pérdidas y eso está afectando su sistema emocional y eso les está afectando a ellos también. El no poder ser abrazados, el no poder ser acariciados, el no poder tener ese estilo de vida. Esa noticia preciosa que ellos escuchaban, los abuelos han llegado. Es hora de compartir con ellos. Así que valoremos. Esa es una de las primeras palabras que tenemos que entender. El salmista no nos dice que el Señor nos va a librar de las pérdidas, nos va a librar de las angustias que producen las pérdidas. Él nos dice que nos va a evitar las pérdidas. No, Él dice, ustedes van a sufrir aflicciones, es decir, y pérdidas entra dentro de las definiciones de aflicciones. Sí, vamos a sufrir pérdidas en esta vida. Yo nunca quisiera que usted sufriese una pérdida. Yo no quisiera sufrir una pérdida. No quisiera que mis hijos jamás sufrieran una pérdida. Pero la Biblia lo dice, la palabra de Dios lo dice, que en este mundo tendremos aflicciones, en este mundo tendremos pérdidas. Y Dios va a estar con nosotros. Dios nos va a librar de esas aflicciones, nos va a ayudar en medio de esas aflicciones. Él no nos ha prometido una vida sin aflicciones. Él nos ha prometido a su Hijo Jesucristo para que, colocando nuestra fe en Jesucristo, nosotros seamos capaces de vencer las aflicciones, de sobreponernos a las pérdidas. La segunda pérdida que estamos experimentando es que por todas estas noticias y por los cambios de vida, entonces estamos teniendo pérdida de la paz, ¿verdad? Y millones de personas están perdiendo el sueño y millones de personas han perdido sus sueños. Sí, las dos cosas no son la misma, pero las dos cosas están sucediendo en muchas personas. Y es que las estadísticas nos indican que hay una epidemia de insomnio, hay una epidemia de intranquilidad en las noches. Millones de personas están acudiendo a las pastillas para dormir, están acudiendo a tranquilizantes, están acudiendo a tés, a hierbas, a mezclas para poder conciliar el sueño. Y es que todas estas noticias de muerte, de pérdidas de salud, la amenaza, los cambios en el estilo de vida, la pérdida de la afectividad, la pérdida de la conectividad emocional y física,
ha hecho que millones de personas pierdan el sueño nocturno. Y además de haber perdido el sueño nocturno, han perdido la capacidad de realizar sus sueños. En este año, millones de sueños se vieron interrumpidos, millones de sueños fueron truncados, millones de sueños se acabaron. Con todo el respeto, millones de sueños fueron destruidos por esta pandemia. Personas que tenían años preparándose para cumplir un sueño en este año, tuvieron que ver cómo ante sus propios ojos y llenos de impotencia, tuvieron que ver cómo esos sueños que se habían planificado, que eran el resultado de tiempos de oración, de mucha disciplina, esos sueños que estuvieron a punto de ser realizados, cayeron al suelo completamente. Y en este año, la humanidad se ha paralizado en ese tema. Hoy es muy difícil cumplir sueños. Es muy difícil cumplir sueños académicos, sueños profesionales, sueños materiales. Muchas de esas cosas han quedado interrumpidas. Muchas ilusiones han sido destruidas o postergadas por esta pandemia. Esta pandemia trajo una epidemia de una interrupción del sueño. Y muchas personas han dejado de dormir plácidamente, muchas personas han dejado de descansar en las noches y se levantan en la madrugada intranquilos y se levantan a caminar y no concilian el sueño y abren la Biblia y vuelven, leen la Biblia y vuelven a orar y vuelven a caer dormidos, pero no es un sueño profundo, no es un sueño que trae descanso. Es una epidemia que ha traído esta pandemia. Esta pandemia le ha quitado el sueño y le ha truncado los sueños a millones de personas. Y entonces nosotros somos animados como sus hijos a pensar en la soberanía de Dios, a recordarnos que Dios es soberano. Y que Dios hace como a Él le place y que Dios permite lo que Él quiere permitir y que Dios impide lo que Él quiere impedir. Y que aunque nos cueste aceptar la realidad de las cosas, en este momento la vida ha tenido que sufrir una pausa de meses y todas las cosas se han detenido y nosotros, a pesar de que somos sus hijos o por encima de que somos sus hijos, debemos entender la paciencia y a seguir orando y a seguir planificando y a seguir manteniendo la disciplina y a seguir confiando que si no fue este año, quizás sea el próximo año o quizás sea en 2 años o en 3 años que se cumplirán los sueños. Como he compartido últimamente, si Dios ha puesto un sueño en nuestro corazón, se va a cumplir. Y nosotros no podemos rendirnos, ni bajar las manos, ni echarnos a llorar todo el tiempo, sino que tenemos que esperar el momento en que las cosas se activen en lo espiritual y se vuelvan a mover en lo natural y que podamos ver un cambio alrededor nuestro en el estilo de vida, un cambio en la sociedad que permita a nosotros y a cada uno de nosotros creer y entender que las cosas se están volviendo a la normalidad para entonces activar en nuestra vida las promesas que Dios puso en nuestros corazones, los sueños que Él nos ha entregado para entonces caminar a esos sueños. Pero en este momento nosotros tenemos que descansar en el Señor. Descansemos en el Señor, porque el Señor es el Señor de los sueños, de nuestros sueños. Y Él es el que conoce el tiempo perfecto para que se cumpla ese sueño. Quizás nosotros pensábamos que era el 2020 el año para cumplir esos sueños, pero Dios tiene otro momento, otro tiempo especial para nuestras vidas. Nuestro Cronos no es su Kairos es perfecto y nosotros vamos a esperar por eso. Así que la pérdida, miles han perdido la paz, miles han perdido la seguridad, la tranquilidad, ¿verdad? En algunos momentos, cuando hemos estado en control, hemos sentido que las cosas comienzan a temblar. Es por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor.
Hay una epidemia de intranquilidad alrededor de nosotros, una epidemia de pérdida de la paz, y la iglesia tiene que mantenerse activa. Por eso estamos aumentando la presencia en las redes sociales, para que cuando usted disponga a acercarse a cualquier hora a las redes sociales, usted necesita una palabra, usted puede encontrar la prédica, usted puede encontrar el mensaje, usted puede acercarse, ¿verdad?, confiadamente a Dios y encontrar la fortaleza. Pero además hemos reiterado en la disposición, ¿verdad?, la disposición de los pastores de esta iglesia, para acercarse y para que usted se acerque a ellos y usted pueda, en los momentos de intranquilidad profunda, usted pueda acercarse a ellos y recibir el consejo de Dios y ser consolados y ser animados y caminar juntos para salir de ese momento de pérdida o de intranquilidad. La siguiente pérdida o epidemia es una de las más grandes. De hecho, quise ponerle el título a la clase de hoy bajo esta pérdida, y es la pérdida de las finanzas, ¿sí? Y ahí se conjuga, prácticamente ahí se resume mucho del sufrimiento, mucho del dolor, mucho del quebrantamiento que está experimentando la humanidad. La pérdida de las finanzas. Dicho de otra manera, hay una ruina que se está extendiendo por el mundo. Sí, la ruina financiera, la ruina material se está extendiendo, se está incrementando en el mundo, y especialmente en nuestros países, en Centro y Sudamérica. Nosotros, en medio de este encierro, alejados de ustedes en nuestros países, solo podemos imaginarnos, por las conversaciones con nuestros familiares, por los videos, por las noticias, hemos aprendido que hemos vivido dos pandemias diferentes. La pandemia que hemos vivido nosotros en Estados Unidos ha sido fuerte, pero no se compara con la pandemia que ustedes han vivido en sus países. Y no pretendemos en ningún momento ignorar esa realidad. Ustedes han vivido un encierro más riguroso, más fuerte, y ustedes han tenido que enfrentar las consecuencias, y de esas consecuencias, pues las consecuencias económicas propias de nuestros países que no tienen la capacidad financiera para entregarle suministro alimenticio por varias semanas diariamente a cada familia, o entregarle a cada familia un suministro o un apoyo financiero para poder sufragar todos los gastos. Entendemos estas situaciones, pero en medio de eso hay un drama humano, hay una tragedia humana que silenciosamente se está extendiendo. Los números o las estadísticas indican que los índices de pobreza en la humanidad, en todo el mundo, después de esta pandemia, van a mostrar que han crecido, que ha avanzado la pobreza en el mundo. Y es que las fortunas se han perdido grandes empresas, se han cerrado grandes negocios, y por supuesto miles, quizás cientos de millones de personas han perdido su empleo, y al perder su empleo han perdido la fuente de ingreso, ¿verdad? La fuente de ingreso financiero para la manutención de los hogares. Así que estamos viendo una clase pobre que ha tenido que sufrir aún más y perder esos espacios que de pronto estaba ganando, creciendo, avanzando, prosperando. Una clase media que se ha visto afectada, y mucha de esa clase media entrará a ser parte de la clase pobre. Y entonces estamos viendo que aunque esta pandemia no ha pasado, ya podemos vislumbrar las consecuencias desastrosas a nivel económico y a nivel financiero. Por eso hemos sentido en el corazón, como pastores de Misión Familia, en las próximas semanas traer una palabra de edificación, traer una palabra de dirección que recoja el consejo de Dios para estos tiempos tan difíciles, y que anime
a cada uno de ustedes, amados, y que los edifique. Porque más que animarlos, necesitamos edificarlos, entregarles información valiosa para que usted la ponga en práctica en los próximos meses y en los próximos años. Porque aunque son días de vacas flacas, hay que prepararse para producir días de vacas gordas. Y a diferencia de lo que pudo haber sucedido en el pasado, en las temporadas de vacas gordas, creo que es importante que la iglesia sea enseñada, que la iglesia sea animada a ser un provocador de una temporada de trigo abundante, una temporada de frutos sobrenaturales, una temporada de vacas gordas, pero no para disfrutarla, no para despilfarrarla, no para malgastarla, no para salir a comprar cosas y cosas y tonterías que no tienen ningún sentido, que no avanzan el reino, que no hacen extender la palabra al mundo, que no impactan a los menos favorecidos, una temporada de vacas gordas que nos permita prepararnos para la siguiente pandemia que pueda venir, y que en la próxima situación hayan o no hayan revelaciones proféticas que nos animen, que nos preparen, que el pueblo de Dios esté preparado con su provisión para esos años difíciles, esos meses difíciles. Creo que muchas iglesias no se prepararon para los días difíciles. Creo que muchas iglesias y muchas familias no han descuidado el ahorro, han descuidado la administración de los bienes, han descuidado el cuidado. Y estos son días, y me atrevo a adelantar esto, estos son días para que en medio de la profunda necesidad que sabemos que estás viviendo, ¿verdad? En medio de la profunda escasez, además de esa realidad, la falta de esperanza, no hay esperanza porque en nuestros países miramos a los gobiernos y los gobiernos no tienen cómo o no quieren ayudar. ¿Y de dónde, verdad? Bueno, que aquí sea un tiempo apropiado para pensar, para mantenernos unidos. Eso lo hemos repetido muchas veces. Es el lema que Dios nos dio para el 2020. El lema para Misión Familia es estar unidos. Y eso tenemos que estarlo. Tenemos que estar unidos en medio de las pérdidas financieras. Estos son los momentos para mantenernos juntos como familia, juntos como ministerio. Estos no son los momentos para tomar decisiones trascendentales. Estos no son días para dejarnos influir por los estados de ánimos, por el aumento de la violencia intrafamiliar, por el aumento de las aflicciones. Estos son los días para amarnos, para respetarnos y para, si tenemos que compartir un bocado de pan juntos, que lo compartamos en paz, esperando que esto pase, unidos. Estos son los días para estar unidos en nuestros negocios, tratar de mantener esa unidad para poder ejercer la solidaridad. Estar cerca los unos de los otros y que en medio de estos días cada uno de ustedes busque el rostro de Dios, no para pedirle dinero a Dios, sino para pedirle al Señor una estrategia para entonces encontrar o provocar o producir ese dinero, ¿sí? De la revelación de Dios viene la capacidad para los hombres de producir riqueza, ¿sí? De su sabiduría, que el Señor te enseñe, amado hermano, que el Señor te permita ver los errores que has cometido en los últimos años, razón por la cual esta pandemia ha traído una epidemia de escasez, de pobreza, de ruina, de pérdida, y tú eres una de esas personas afectadas, pero que reconoces que olvidaste algunos principios, descuidaste algunas ideas de Dios y que entonces te preparas para ponerlas en práctica y buscas una revelación del Señor, no sé, un nuevo negocio, un nuevo oficio. Son días para reinventarse, para renovarse,
Si eres electricista, bueno, ¿por qué no aprendes otra cosa? Aprende pintura. Si eres pintor, aprende a ser electricista. O sea, estos son días para ser recurrentes. Y yo sé que Dios le ha dado a los hispanos, a los latinos, nos ha dado esa chispa de invención, de supervivencia, de ser capaces de producir ideas, de producir cosas para sacar adelante nuestras familias y producir una temporada de bendición. Pero repito, para poder por fin ahorrar para cuando vengan nuevos días difíciles. Amados, han sido días y están siendo días en que miles de personas están perdiendo lo que por muchos años prepararon, sus negocios, sus empresas. Miles de negocios se están cerrando en nuestros países. Y ahora, cuando esto vuelva a la normalidad, es que veremos la magnitud del impacto, de la ruina, de las pérdidas económicas. Otra de las pérdidas que estamos sufriendo en este momento como una epidemia en medio o detrás de esta pandemia es la pérdida de ministerios, la pérdida de iglesia y la pérdida de hombres de Dios, de pastores que el Señor llamó. ¿Sí? En este momento miles de ministerios ya han cerrado. Miles de iglesias, miles de organizaciones espirituales han tenido que cerrar por falta de recursos financieros. Y es una pérdida dolorosa para el reino, es una pérdida fuerte para el avance de la palabra del Señor. Entendemos y oramos, hemos estado orando, hemos estado clamando por esos pastores, por esos ministros, por esos presidentes de esas organizaciones. Gente que Dios llamó, gente a los que Dios les entregó este ministerio y que ahora están con las manos atadas, están imposibilitados, que han tenido que ver cómo de manera gradual primero los ingresos al ministerio empezaron a disminuir y después comenzaron a desaparecer. Pero no solo los ingresos, sino también las personas comenzaron a apartarse, ¿sí? Y hubo esa desconexión. Y la palabra que Dios nos manda es estar unidos. Qué bueno estar unidos en las buenas, ¿verdad? Pero es mucho mejor estar unidos en las difíciles, en las malas. En los momentos cuando tú te acuerdas que ese pastor ha estado contigo en los días de dolor, cuando ese pastor ha sido la persona que te ha atendido un teléfono, que te ha aconsejado, que te ha acompañado. Cuando estuvieron las cosas bien en todos los aspectos, allí estuvo la iglesia, allí estuvo tu ministerio, allí estuvo tu casa espiritual y allí estuvo el siervo de Dios. Y ahora en tiempos malos, en donde las personas se están retrayendo, escondiéndose en medio del miedo, no te puedes olvidar de tu casa espiritual, no te puedes olvidar de la iglesia, no te puedes olvidar de los ministros, de los pastores que por años oraron por tu vida, que oraron por tu familia, que intercedieron ante Dios. Personas que han hecho un sacrificio, el sacrificio de negar sus vidas con tal de servir a Dios y servir a su iglesia. Amados, estos son días en donde tenemos que buscar la forma de bendecir, de apoyar, de extender, de ser solidarios, ¿verdad? Para que las posibilidades de que los ministerios sigan o permanezcan aumenten. Son días difíciles y para ustedes, si usted conoce algún pastor que ha tenido que cerrar, por favor, son días para hacer una llamada, para entregarle un saludo cordial, para levantarle los brazos a ese hombre o a esa mujer de Dios, para animarles, porque el dolor es real, la pérdida o el cierre de una iglesia, sea lo que sea el tamaño que sea, no se trata de tamaño, se trata del llamado, se trata de una visión, se trata de un mover espiritual de Dios en el corazón de un hombre, ¿sí? La iglesia no es una idea del hombre, la iglesia no es un deseo del hombre, la iglesia es la respuesta de Dios para los hombres a través de los hombres. Y estas personas
han tenido que caminar por grandes desiertos. Así que estos son días para valorar los ministerios, valorar nuestra iglesia, valorar nuestro ministerio, valorar la visión que Dios nos ha entregado y ser conscientes de que miles se están cerrando, pero si Dios nos está sosteniendo a nosotros, darle gracias a Dios por nuestro ministerio, darle gracias a Dios por nuestra iglesia en Bogotá, darle gracias a Dios por nuestra iglesia en Chía, darle gracias a Dios por las iglesias que están allí todavía en la brecha, están peleando la buena batalla de la fe y ahí con manos levantadas hacia el cielo, ¿verdad? Están allí tratando de aguantar, de soportar que pase el tiempo de esta pandemia para que la epidemia de la ruina no toque su casa. Sea lo que sea que el Señor tenga preparado, ahora entenderemos las cosas desde otra perspectiva. Estamos hablando de valoración, estamos hablando de aprecio, estamos hablando de agradecimiento, estamos hablando de consideración. Dios nos está enseñando a madurar, Dios nos está invitando a madurar, Dios nos está enseñando a crecer, a que miremos con sus ojos, a que dejemos de mirar con los ojos de nosotros, ojos mundanos, y que nosotros veamos la profundidad de las cosas, el significado, ¿sí? La trascendencia generacional de una iglesia, la trascendencia espiritual de un pastor, independientemente de sus errores, independientemente de sus debilidades. Estos son los días para apreciar lo que tenemos, lo que aún poseemos. Estos son días para valorar, para darle gracias a Dios, porque la epidemia de las pérdidas no ha arrasado con esas áreas especiales de nuestra vida. Que Dios ayude a estos ministros, que Dios sostenga a estos ministros, que Dios haga cosas sobrenaturales, que después de esta pandemia el Señor se manifieste con poder y estos ministerios vuelvan a levantarse, vuelvan a resurgir, y que Dios utilice a cada uno de ustedes con una palabra de aliento para cualquier ministro que está en este momento con los brazos caídos, que está desanimado, que está triste, que incluso ha tenido que caer enfermo de esta enfermedad. Y no porque sea pecador, como algunos ignorantes afirman. No porque tenga falta de fe. No, es una pandemia y cualquiera puede caer enfermo. Es una pandemia y cualquiera puede perder la vida y no tiene nada que ver con la vida espiritual. En el mundo tendremos aflicciones. Todos tendremos aflicciones. Y también tendremos pérdidas. Pero poner nuestra mirada en Jesús nos va a permitir sobreponernos a las pérdidas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a manejar las pérdidas? Bueno, hay un versículo que es muy cercano a mi corazón porque me parece corto, me parece sencillo, pero me parece muy profundo. Está en Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Dice: en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Qué poderoso este versículo. Yo espero que usted lo aprecie también. Yo espero que usted se enamore de este versículo. Este versículo es profundo, ¿sí? Es mi consideración, es un versículo profundo. Hay sabiduría divina en ese versículo. Y como hay sabiduría de Dios, es un versículo que produce paz. Es un versículo que habla a la inteligencia del ser humano, pero es un versículo que también habla al espíritu del ser humano, ¿sí? Y al pensador lo ayuda a creer, y al que cree lo ayuda a pensar. Así es el lema del ministerio del pastor y mentor y ejemplo para nosotros, el pastor Ravi Zachariah, que hace unos meses partió con el Señor lamentablemente. ¿Sí? Es un versículo que nos pone a pensar a los que creemos y pone a creer a los que piensan mucho, ¿verdad?
¿sí? En el día del bien, goza del bien, ¿sí? Y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo lo uno como lo otro, ¿sí? Dios está en control de nuestras vidas. Para los que confiamos en Él plenamente, entendemos que cuando las cosas están bien, Dios es Dios. Y aprendemos que cuando las cosas se ponen mal, Dios sigue siendo Dios. Él no tiene sombra de variación. Y a pesar de que mis circunstancias puedan estar cambiando, para bien o para mal, si mi mirada está puesta en Dios, entonces mi confianza no tiene que sufrir. Mi confianza permanece igual. Él es inmutable. Él no cambia, no tiene sombra de variación. Mis circunstancias cambian. Él sigue estando en control. Donde yo tengo que madurar, iglesia, es que yo debo dejar de ver las circunstancias. Y yo lo que debo hacer siempre es mirar a mi Dios. La iglesia ha aprendido a mirar a Dios cuando las circunstancias están bien. Pero cuando las circunstancias están mal, la gente pone su mirada en circunstancias negativas y deja de mirar a Dios. Y cuando tú dejas de mirar a Dios, ahora cambiaron las circunstancias y también cambiaste tú. Tu fe ha disminuido. Tu fe se ve afectada. ¿Por qué? Nuestra fe no depende de nuestras circunstancias. Nuestra fe depende de Dios. Él es el consumador. Él es nuestra fe. Estos son días para consolidar nuestra fe en Dios, poniendo nuestra mirada en Él y solamente en Él. Porque vendrán días en donde las cosas volverán a estar bien. Volveremos a tener semanas buenas, volveremos a tener momentos de bendición, volveremos a tener alegrías, volveremos a tener empleos, volveremos a tener provisión material sobre la mesa, volveremos a enviar a nuestros hijos a las escuelas, volveremos a soñar, volveremos a reír, volveremos a cantar. Pero eso no significa que Dios es más real que estos días en donde hemos tenido pérdidas. Dios no es más real cuando las cosas están bien. Dios sigue siendo Dios. Y la invitación es que consideremos, no hay nada más que Él, no hay nada por encima de Él. Estos son los días para una madurez espiritual que nos permita poner nuestra mirada en Dios a pesar de nuestras pérdidas. Nuestras pérdidas son reales. Sí, nuestras pérdidas son dolorosas también, pero lo que está es cierto es que nuestra mirada se mueve de las pérdidas, se mueve del dolor y se coloca en el Dios inmutable de los siglos, eterno. Y entonces allí yo tengo confianza y allí es cuando yo, como Pedro en esos breves momentos, puedo salir de mi barca y caminar sobre las aguas. Camino sobre las aguas porque mi mirada está puesta en el Dios Todopoderoso, inmutable. Mi vida cristiana, mi vida espiritual depende de mi mirada a Dios. Así que consideremos a Dios con mayor intensidad, con mayor seriedad, con mayor profundidad. Estos son días para volver a Dios. Con tristeza registro personas que tuvieron momentos difíciles, que han tenido momentos difíciles durante esta pandemia y buscaron a Dios, desesperadamente pidieron la oración, pero cuando Dios les sanó, Dios les escuchó, Dios los sacó de la tormenta, se olvidaron automáticamente de Dios. Es decir, lo buscaron en medio de las vacas flacas, los buscaron en medio de la desesperación. Dios es mayor que la desesperación. Dios es mayor que las temporadas que podamos estar viviendo. Así que
estamos ante un momento coyuntural, un momento histórico en la vida de la humanidad, pero también un momento histórico en la vida de la iglesia, un momento histórico en la vida de cada cristiano, ¿sí? Y es un momento de madurez. Yo creo que todos los que pasamos esa etapa, podemos recordar esos meses, que fueron meses cruciales, en donde nosotros tuvimos que tomar decisiones en nuestra conducta que determinaron que las personas, nuestros padres, dijeran: creo que por fin estás madurando. Bueno, yo creo que estos son días coyunturales, ¿sí? Así como los días de la adolescencia, creo que la iglesia está siendo llamada a empezar a comportarse en medio de las pérdidas, a pesar de las pérdidas, a pesar del dolor que ellas producen, a pesar de la realidad, de la crueldad de eso, que la iglesia comience a comportarse, comience a dar gestos, a dar signos de madurez espiritual. Una iglesia que esté dispuesta a perderlo todo, pero no perder jamás a Dios de vista. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer, pensar en Dios como dador de todo. Eso es mirar a Dios por encima de las circunstancias. Job lo entendió claramente, Job lo entendió perfectamente. Job dijo en capítulo 1, versículo 21, después que lo había perdido todo. Léase Job, por favor, amado hermano, ¿verdad? Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Sí? Soy consciente de que todo lo que tengo me lo dio Dios, porque soy consciente que cuando salí del vientre de mi madre, yo no tenía nada. Entonces yo no tenía nada, Él me dio todo, pero yo entiendo que un día lo perderé todo. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Por encima de todas las cosas, Job tiene la revelación de que Dios está por encima de su condición. Está por encima de lo que perdió o no perdió. Dios está por encima. Él es el dador de todo. Por eso Él declara: bendito sea el nombre de mi Dios. ¿Sí? Y en esta pandemia tenemos que decir eso, ¿sí? Jehová me dio, Jehová me quitó. Bendito sea tu nombre, Dios. Mientras yo siga declarando bendito sea Jehová, iglesia, el que cambia las temporadas puede volver a traer a nuestras vidas, y lo hará en su voluntad y en su soberanía y en su tiempo. Volverá a traer una temporada de abundancia, de provisión y de bendición. Porque lo que Él quiere es que tú y yo nos quedemos con Él. Eso es lo que le pasó a Job. Por encima de mis circunstancias, de recuperarlo todo. Si lo recuperamos, gloria a Dios. Pero si no lo recuperas todo en los próximos meses o en los próximos años, que nunca se aparte de tus labios la bendición a Jehová. Jehová dio, Jehová quitó. Desnudo salimos del vientre de nuestra madre y desnudo volveremos. No nos llevaremos nada el día que tengamos que partir de este mundo. No nos podemos llevar nada material. Así que desprendámonos de lo material. Desapeguémonos de lo material. Dejemos tanto amor a las cosas de este mundo, y en estos meses, en estos días de pérdidas, aferrémonos más a Dios. Él es lo único que en realidad tenemos seguro en esta vida y en la otra vida. Aférrate a Dios en estos días, como nunca antes. Búscalo como nunca antes. Y quédate allí. Y de allí no te sueltes. No te sueltes de allí, de su presencia. Eso es lo que va a marcar la diferencia después que pase esta pandemia. Y por último, dice la Escritura: ten misericordia de mí, ¿verdad? Ten misericordia de mí, dice el salmista en el Salmo 31.
versículo 9. ¿Sí? Ten misericordia de mí. El Dios misericordioso tendrá misericordia de nosotros. ¿Sí? En sus manos está la capacidad de volver a darnos una temporada de bendición. Él es nuestra provisión, abundante, mediana o escasa. Solamente en estos días confía de Jehová. No blasfemes contra su nombre. No maldigas jamás su nombre. No reniegues de su nombre. No te apartes de su presencia. No te escondas de ella. Por el contrario, búscalo. Estos son los días para graduarnos en el acercamiento a Dios. Estos son los días para madurar, para ir a otros niveles, para ir a aguas espirituales más profundas, para ir a purezas más abundantes, para tener experiencias más gloriosas, para tener revelaciones más claras, para tener una palabra más profunda. Que Dios nos ayude en estos días. En estos días de pérdidas. ¿Sí? En los días de pérdidas. Job pasó la prueba. En los días de pérdida, David también pasó las pruebas. Y todos los hombres de la palabra de Dios tuvieron pérdidas. Pero Dios al final, en su voluntad, en su soberanía, les recordó que Él estaba con ellos. Dios está con nosotros. Dios está contigo, amada iglesia. Dios está contigo, amado amigo. Dios está contigo, amado pastor, que hoy te levantas y estás sencillamente sin esperanzas y crees que tu iglesia no volverá a abrir y que tu ministerio se acabó y que tu llamado terminó. Dios está contigo, varón o mujer de Dios. Y si Dios está contigo y tú estás con Él, solo espera en Él y en cualquier momento Él traerá una nueva temporada para ti. Que el Dios que está con nosotros en las pérdidas sea el Dios que nos restituya en su voluntad. ¿Sí? Sea el Dios que nos abra puertas. Sea el Dios que vuelva a abrir estanques en el desierto. Sea el Dios que haga brotar agua de la peña. Sea el Dios que otra vez nos sorprenda y nos dé un nuevo nivel de vida espiritual, un nuevo llamado, y que podamos escuchar su palabra: siervo mío, sierva mía, largo camino te queda por recorrer. Levántate, que yo estoy contigo también en medio de las pérdidas. Aleluya. Padre, te doy gracias por esta noche, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias, Señor, por tu Espíritu, que tu Espíritu Santo en esta hora, que sea tu Espíritu Santo tocándonos, Padre, a cada uno de nosotros, entregándonos una porción doble de tu unción, de tu frescura, Señor, de tu firmeza, de tu fortaleza, de tu esperanza, Señor. Levanta nuestros brazos en estos días, Dios, y quita el dolor, la angustia, las aflicciones que causan las pérdidas, Señor. Señor, estamos listos para un nuevo nivel de fe, un nuevo nivel de revelación, Padre amado. Y vamos a mirarte a ti, ponemos nuestra mirada a ti en esta noche. Tu iglesia pone sus miradas en ti, Señor. La iglesia hoy está atenta a ti, Padre. Esperamos en ti, confiamos en ti, descansamos en ti, Padre mío. Todos mis hermanos que están en la escasez financiera, que están atravesando momentos difíciles, que la mesa está escasa, que la despensa está vacía, Señor, Padre, envía profetas, envía lo sobrenatural, que alguien lance una palabra en ese hogar, Señor, y que el aceite se multiplique, que la harina aparezca, Dios, de manera sobrenatural. Multiplica tus milagros, Dios, en estos días de escasez, de crisis, de pérdidas. Y levántanos, Dios, a cada uno de nosotros. Levántanos a cada persona en su realidad
Levántanos, Señor, en cada una de nuestras verdades, en nuestro diario vivir, en nuestras debilidades silenciosas, Señor. Levántanos en este día. Fortalécenos, Padre. No permitas que nosotros nos sintamos autosuficientes, Padre, fuertes. No permitas que el orgullo llene nuestro corazón. Estos son días para estar quebrantados, Señor. Permítenos, Señor, estar así, humildes, mansos, esperando en ti, Dios. En el nombre de Jesús bendigo a cada persona en esta hora. Te bendigo, te levanto los brazos, fortalezco. Envío una palabra de fortaleza para ti. Sí. Aunque tengas el vientre, el estómago vacío, que el Señor llene tu espíritu. Y que esa llenura del espíritu se lleve toda sensación de sed, de hambre. Que lo sobrenatural ocurra. Que la multiplicación venga. Que ángeles traigan un regalo, una bendición, una ofrenda a tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, iglesia. Los espero este domingo. Un abrazo grande desde Tampa. Les queremos, les amamos. Un abrazo. Danzando